hoy terminamos ya con la ayuda de Dios esta serie cortita de 3 sermones. Y la serie completa ya de las cartas, que son pequeñas, cortas, ¿cierto? De pocos versículos, de un capítulo, pero de mucho provecho espiritual. La Biblia dice que nosotros debemos anunciar todo el consejo de Dios. Cada palabra ha sido inspirada por Dios y cada palabra, cada versículo es necesario para nosotros. Y podemos sacar enseñanzas, provecho, ¿cierto? De ellos, porque es la palabra de Dios. No hay pasaje, ¿cierto?, con el cual usted no pueda aprender. Judas entonces, el capítulo que tiene, el capítulo 1, vamos a leer hoy día desde el verso 17 al 25. A ver qué recuerdan que antes de seguir que hemos visto, para que hagamos memoria. ¿Qué hemos visto del libro de Judas, la carta de Judas? Ya, sí, hemos mencionado que la apostasía es una señal de los tiempos finales. O el aumento de la apostasía, porque la apostasía comenzó desde los tiempos de que Cristo ascendió, ¿cierto? De ahí estamos en los últimos tiempos. Pero ya mientras más se acerca el tiempo que Cristo viene, la apostasía va a ir aumentando. ¿Amén? ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Que estos hombres eran murmuradores, ¿cierto? Estos apóstatas de la fe. Estos falsos maestros eran murmuradores, eran querellosos, dice la Escritura, ¿cierto? ¿Qué más dice de ellos? ¿Qué características vimos de ellos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más vimos? ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Medio hermano de Jesús, ¿cierto? Hermano de Jesús. Pero obviamente, por sobre todas las cosas, siervo de Cristo, siervo del Señor, ¿cierto? Y él así escribe la carta, diciendo que él es un siervo. Ya, entonces vamos a terminar hoy día esta serie basada en el libro de Judas. Es una carta, hermanos míos, que nos hace un llamado de alerta, ¿cierto? Y estos versículos vamos a ver también nuevamente ese llamado de alerta contra los falsos maestros apóstatas. Aquellos falsos maestros que dijimos y leímos que entraron como en la iglesia. Entraron encubiertamente, dice, ¿cierto? Con engaño entraron en la iglesia profesando ser cristianos, pero no siéndolos verdaderamente, no habiendo sido regenerados. Estaban dañando la iglesia y, hermanos, estaban atrayendo consigo, ¿cierto? O arrastrando con ellos a muchos otros inconstantes. Amén. Estaban arrastrando a otras personas, ¿cierto? A sus malas prácticas. Mire, leamos del verso 7 al 25 entonces. Dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, después de haber dado las características de los falsos maestros, ahora Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, nuevamente dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué buena conclusión tiene esta carta de Judas. Hermano, Judas nos dice que estos falsos maestros, ¿cierto? Estos apóstatas y mercaderes de la fe,
de aquellos tiempos, como los hay hoy también en nuestros tiempos, hablan cosas infladas. ¿Recuerdan que nos dice que estos hombres hablaban cosas infladas, con soberbia, con arrogancia? Adulaban a otros también para sacar provechos. Muchos de ellos, hermanos, y eso está estudiado también, muchos de ellos tienen un carisma impresionante, tienen un nivel, ¿cierto?, de convicción para manipular a la gente que es tremendo, y que muchos que no saben discernir, que no tienen los discernimientos ejercitados en la fe, van a ser engañados y van a ser seducidos, ¿cierto?, por las herejías, por las falsas enseñanzas y aún por el carisma de estas personas. Entonces estos hombres adulan a otros hermanos para sacar provecho a otras personas. ¿Qué otra característica tenían? No se someten a las autoridades, una de las características de ellos. Pero la verdad, ¿cierto? Como nos dice Judas, estos hombres son realmente nubes sin agua. ¿Recuerda ese término que usa ahí Judas? Nubes sin agua. No llevan fruto, son como árboles otoñales, ¿cierto? No tienen realmente frutos, evidencia de salvación en su vida. Son hombres que se guían y se dejan llevar simplemente por sus propios deseos, por lo que ellos quieren hacer, por sus deseos carnales, por sus deseos inmorales en muchas ocasiones. Y lamentablemente, hermanos, estos apóstatas, estos falsos maestros apóstatas se llevan a otros apóstatas. Otras personas que profesaban ser cristianos, ¿cierto? Y no lo eran, estaban dentro de la congregación y eran llevados y eran convencidos por estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tenían el Espíritu de Dios. Entonces Judas exhorta, hermanos míos, a los lectores a estar preparados. ¿Para qué? Verso 3, recuerdan que era el propósito de la epístola. Verso 3 era estar preparado para presentar defensa. ¿Defensa de qué? ¿Recuerdan? O contender ardientemente, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué era la fe? ¿Recuerdan qué era la fe? La doctrina, el conjunto de doctrinas que han sido enseñados, ¿cierto? Nuestras doctrinas fundamentales, nuestra santísima fe, como vuelve a llamarle aquí Judas. Por esa fe nosotros debemos presentar defensa, debemos contender ardientemente a las enseñanzas fundamentales que nos fueron dadas, fueron transmitidas a la iglesia, fueron confiadas a la iglesia por los apóstoles, por Dios mismo también, por Cristo mismo. Entonces Judas nos muestra cuál es el verdadero camino de estos falsos maestros, a quién realmente están siguiendo y qué camino siguen. Recuerden, hay de ellos porque han seguido el camino de Balaam, ¿cierto? De Caín, la contradicción de Coré, perdón, de Balaam, ¿sí? ¿Bien dicho? Entonces, hermanos, es increíble ver que en el primer siglo, nótese, uno dice la iglesia de los primeros 100 años, una iglesia gloriosa, ¿cierto? A full predicar. Y fue así en su comienzo. Fue así después de Pentecostés, ¿cierto? La iglesia fue perseguida y la iglesia predicó el evangelio como nunca antes, ¿cierto? Porque tenían el poder del Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Pero mientras fueron creciendo y mientras se fueron propagando, fueron saliendo de Jerusalén a otros pueblos, la iglesia también se fue contaminando con falsos cristianos, con estos apóstatas. Y si ya en el primer siglo tenemos problemas de apostasía, hermanos míos, como les dije las semanas anteriores, ¿cuánto más hoy día? ¿Cuánto más hoy día, donde se ha incrementado considerablemente la apostasía dentro de la iglesia, donde se ha aumentado también las falsas enseñanzas dentro de la iglesia, un evangelio falso, un evangelio liviano, ¿cierto? Hay tantos tipos de evangelio que no son dignos de llamarse evangelio de Cristo. Pero eso es una de las señales del fin. Entonces los versos que acabamos de leer y el sermón de hoy ahora se centrarán en el llamado que Judas hace a los creyentes. Judas hace un llamado ahora a los creyentes, nos dio las características de estos falsos maestros para que ellos pudieran descubrir quiénes eran dentro de la iglesia donde ellos estaban, pero ahora nos hace un llamado a estos creyentes. ¿Un llamado a qué? Un llamado primero a estar alerta, un llamado a no olvidar la palabra de Dios, a no olvidar lo que se dijo por medio de los apóstoles. Hay un llamado también a actuar, a hacer algo. ¿Qué papel cumplen los cristianos en este periodo de apostasía? Y también un tercer llamado que nos hace a confiar en el poder de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy día, en eso nos vamos a centrar. Y estas palabras, ¿cierto?, del verso 17 al 25 ya no son tanto de descripción, aunque igual describe, ¿cierto?, a los falsos maestros, ya no es tanto de descripción,
de estos maestros del error, sino una advertencia a los creyentes y un llamado, como dije recién, a hacer algo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué papel nosotros debemos cumplir? ¿Qué papel jugamos los creyentes en medio de la apostasía? Hermano, la vamos a vivir, la vamos a ver. Aún en nuestra iglesia. Personas que quizás llevaban años, 2 años ya, y parecía comprometido y parecía fiel, pero de un día, ¡pum!, nunca más fue. Y vamos a ver de ese tipo de personas, de esos apóstatas silenciosos que se van y se van al mundo. Pero también dentro de las iglesias, hermanos, se levantan falsos maestros apóstatas. Personas que no solamente quieren irse al mundo, sino que quieren hacer daño en la congregación con sus ideas. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Contra esos lobos, ¿cierto? Hay que sacar la escopeta y disparar en la cabeza. Sacarlos de en medio de la congregación. Porque son aquellos que causan divisiones, dice la Escritura. Son aquellos que empiezan, ¿cierto?, a meter cosas en los hermanos, a las espaldas de los líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos se contaminen y les sigan a ellos, ¿cierto? Porque ellos no son capaces de someterse a la autoridad. No se someten, no pueden. Ni quieren. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe aprender eso. Debe aprender que van a haber apóstatas dentro de la iglesia. Y no podemos, ¿cierto?, caer junto con ellos, porque quizás si caemos, muestre que nuestro corazón realmente no era de Cristo. Entonces, el primer llamado, desde el verso 17 al 19, es un llamado de Judas a no olvidar y a estar alertas. Amén. Un primer llamado a no olvidar y a estar alertas. Mira el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, el llamado que hace Judas es, cristianos amados en Cristo, no se olviden, hagan memoria de las palabras de los apóstoles. O sea, los apóstoles tiempo atrás ya habían dicho, ¿cierto?, que se iba a levantar apostasía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente de parte del Señor ellos escribieron y dijeron, llamaron a tener cuidado con la apostasía, porque es peligrosa. Tener cuidado con estos falsos maestros también que se iban a levantar. No olvidar la palabra del Señor, lo que el Señor le había dicho a través de otros escritos, los escritos de los apóstoles. No olviden eso, le dice el verso 17. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquellos 12, ¿cierto? Aquellos hombres que eran pilares de la iglesia, que estaban puestos para poner el cimiento, la doctrina, la base de la iglesia, ellos habían hablado que a pesar de que la doctrina estaba ahí, a pesar de que la base iba a ser puesta, ¿cierto?, la apostasía iba a llegar. Los falsos maestros iban a venir. Es por eso que había que estar preparados. Entonces, hermanos, nosotros también debemos estar alerta a la apostasía que se viene en los últimos tiempos. Y esta apostasía, como dijimos también, hermanos, no viene de fuera de la iglesia, es de dentro. ¿Cierto? Es hombres. La palabra apostasía dijimos que era desviarse o apartarse definitivamente de la fe. ¿Cierto? Entonces, son personas que profesaron conocer a Dios, pero realmente no le conocían. Miren cómo advirtieron los apóstoles a la iglesia. Miren lo que dice Pablo, por ejemplo, yo voy a leer, usted no tiene que buscarlo, voy a leerlo rápidamente. Hechos 20, 28 al 30. Pablo dice, por tanto, se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso porque él tenía que emigrar de ese lugar y probablemente no les volvería a ver. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Le está hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso. Le está diciendo a estos pastores, Dios te ha puesto ahí por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y mira lo que dice Pablo ahora, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dentro del seno de la iglesia, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Mire, estos lobos no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos, no solamente de medio de la congregación, sino del cuerpo pastoral. Pablo le dice, de los obispos, de los ancianos, de los pastores mismos, de vosotros, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta? Es una advertencia ya del apóstol Pablo,
¿cierto? Que probablemente estos cristianos ya la habían leído. 1 Timoteo 4, 1 al 5, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta? Le dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos se levantarán apóstatas o apostatarán de la fe. Segunda de Timoteo, también capítulo 3, verso 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que dice Pablo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Se da cuenta que hay un llamado a estar alerta? Un llamado a recordar que Judas le hace las palabras de los apóstoles. Pablo ya había profetizado esto. Pedro, también, Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 4, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, llenad despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Nótese que Judas también habla de ellos como burladores. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, estos hombres estaban cuestionando en la congregación la palabra de Dios. Estaban diciendo, ustedes dicen que Cristo viene, Cristo lo dijo que iba a volver. ¿Dónde está esa promesa? ¿Por qué no ha venido aún? ¿Se da cuenta? Y empiezan estos falsos maestros sutilmente a meter ideas dentro de los hermanos. Es por eso que usted no tiene que escuchar cuando estos falsos hombres, si se levantan dentro del seno de la iglesia, comiencen a meter ideas erradas en su mente. Porque va a ser, hermanos míos, no solamente para causar división dentro de la iglesia, sino para su propia perdición. Para su propia perdición, porque eso es lo que quieren lograr estos hombres. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, también Juan lo dijo, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así habrán surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase. Miren lo que dice Juan, que no todos son de nosotros. Hermanos míos, muchas veces las congregaciones, y sobre todo cuando son más grandes, no todos son de nosotros. Aunque parecieran muchos ser de nosotros. Aunque muchos hablan lindo. Entonces dicen muchas cosas. Pero no hay una verdadera regeneración. No hay una verdadera salvación. ¿Por qué? Porque son nubes sin agua. Porque no dan fruto. Porque en sus casas siguen viviendo como el mundo. Porque en sus casas siguen diciendo los mismos garabatos, las mismas malas palabras que decían cuando no eran cristianos. Siguen tratándose de la misma forma con la familia. Y no ha habido una transformación verdadera. Entonces estos creyentes, lectores, ¿cierto?, de esta carta que Judas enviaba, debían considerar las Escrituras. Ya que, hermanos, Dios habló a través de sus apóstoles, leímos esos pasajes, acabo de leerlos, habló acerca de esta apostasía que vendría pronto. Y Judas, aquí en el verso 17, ¿cierto?, lo describe de una forma. Versículo 18, los describe como burladores, como decía la hermana Luisa antes. Burladores. Burladores, dice verso 18, que andarán según sus malvados deseos. Imagínense, hombres que, ¿cierto?, comienzan a burlarse de la gente para sacar provecho, burlándose con mentiras. Y no estamos diciendo que eso lo va a tomar a alguien y lo va a agarrar, ¿cierto?, lo va a subir al columpio, como se dice, y lo va a molestar. No está hablando de broma aquí, burlarse, sino que está enseñando cosas engañosas, burlándose de las personas. ¿Por qué? Porque andan según sus malos deseos y no según Dios.
no según Cristo. Y nos da 3 características luego de estos hombres en el verso 19. Estos son, ¿quiénes? ¿Quiénes dice? Los que causan división. Estos son los que causan división. ¿Por qué causan división estos falsos maestros? Porque llevan tras sí discípulos, porque confunden a la gente con sus falsas enseñanzas. Porque hay gente, lamentablemente, dentro de las iglesias, hermano, que no estudia la palabra de Dios. Y quizás el caso suyo hoy día, que no profundiza en la Escritura. Es por eso que escucha algo y se la lleva el viento. ¿Cierto? Una hoja es tan liviana, ¿cierto? Que hay un viento fuerte y el viento se la lleva. Así parecen los cristianos muchas veces. Escuchan algo y el viento se lo lleva porque creen que es verdadero. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento de la palabra de Dios. No hay discernimiento. ¿Qué más nos dice de estas personas? No solamente que van a causar división porque se llevan a otros apóstatas. ¿Quiénes van a seguir a los apóstatas? Otros apóstatas. ¿Qué más nos dice de estos hombres? Que son los sensuales. Amén. O sea, lo mismo, vuelvo a repetir, se dejan llevar por sus propios instintos, sus propios deseos. La palabra sensual aquí denota que, o quiere decir que son llevados por la mente natural. O sea, por sus instintos humanos, no son verdaderos convertidos. Son sensuales, personas que se manejan no por el Espíritu, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu, ¿cierto? Pero ellos andan y se guían según la carne, sensuales. ¿Y qué más dice? Que no tienen el Espíritu. ¿Están en Judas, hermanos? ¿Sí? Vean el texto. Que no tienen al Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Que no son convertidos. ¿Cómo Dios sabe los que son suyos? Porque tienen el Espíritu de Cristo. Tienen el Espíritu Santo morando en su ser. Entonces, sin el Espíritu, son incapaces de comprender las cosas que son del Espíritu, porque el hombre natural, ¿cierto? El sensual, eso quiere decir, el hombre que no tiene la mente de Cristo, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces se da cuenta, hermano, que del llamado que hace Judas aquí a tener memoria, a recordar la palabra del Señor, a recordar lo que nos dice la Escritura. Hermanos, así tenemos que andar nosotros en el mundo, a la defensiva. Sabiendo que los postreros tiempos son tiempos peligrosos, donde hay hombres afuera, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, etc. Yo a veces, hermanos, veo a cristianos en la vida tan ingenuos, que creen que esas cosas que practican, viven, donde andan, no les causan daño. Y eso es porque no toman el consejo de la palabra de Dios. Porque no recuerdan, no tienen en su mente la palabra. Recuerda, yo siempre pongo atención ahí en el texto cuando paso por Samuel, la historia de Saúl. Por ejemplo, Dios en un momento a través de Samuel le dice a Saúl, anda a los amalecitas y destruye todo. Todo. Pero ¿qué hace Saúl? Va, deja vivo lo mejor del ganado, ¿cierto? Y deja vivo al rey de Agag. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice Samuel? Yo te dije, y él se menciona en la Biblia, cuando le dice al principio la orden, le dice, está pues atento a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que le dice Samuel después? Tú no estuviste atento a lo que Dios te dijo. No estuviste atento a la palabra de Dios. Y lo que le dice, has menospreciado la palabra de Dios. ¿Sabe por qué caemos muchas veces nosotros en el juego del pecado, en el juego del diablo, en el engaño? Aún en errores doctrinales. Porque menospreciamos la palabra, hermanos. Porque preferimos otras cosas, ¿cierto? Porque queremos que nos digan lo que queremos escuchar y no lo que la Biblia dice. Yo lo primero que noto cuando alguien viene a pedirme un consejo a mí como pastor, sobre todo si son hermanos en Cristo, este hombre, esta mujer, ¿quiere escuchar quiere saber lo que Dios quiere para su vida o simplemente quiere que le sobe la espalda, ¿cierto? Que le digan algo bonito. Muchos en la consejería, y cuidado con eso, hermano, vienen simplemente para que le sobe la espalda. Pero eso es muy dañino, muy peligroso. Por lo menos conmigo no lo va a encontrar. Nosotros estamos para escuchar y para hacer lo que la palabra de Dios le dice.
¿Sabe qué pasa cuando un cristiano, yo lo noto, quiere escuchar, quiere que le diga lo que quiere escuchar y uno le dice la verdad de la palabra de Dios? Se enoja. La primera se enoja y comienza a buscar ayuda, ¿cierto?, en los que sabe que le van a decir lo que quiere escuchar. Pasa, porque sí es nuestro corazón de engañoso. Entonces hay cristianos que cuando están mal o cuando necesitan pedir consejo, pero saben muchas veces para dónde va la respuesta, simplemente no piden consejo. Prefieren quedarse ahí y seguir obstinados. Así era Saúl. Así era Saúl. Eso es rebelión contra la palabra de Dios. Y Dios le dijo ahí, tú has sido desechado porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como pecado de idolatría es la obstinación. Hermano, ¿cómo está su corazón? No pongan atención al bebé, pongan atención acá, hermano. Yo sé que aquí el ruido se escucha fuerte, pero pongan atención adelante, no se distraigan tan fácil. ¿Por qué a veces somos tan obstinados? Tan obstinados en nuestro corazón. Porque no hemos ablandado nuestro corazón, no hemos sensibilizado nuestro corazón con la palabra de Dios. No hemos filtrado todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas con la palabra de Dios. Porque queremos dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas, hermanos. Y cuando hay un desconocimiento de la palabra de Dios, entonces viene el engaño también de Satanás. Satanás comienza a engañarnos con ideas falsas. Entonces es una exhortación de Judas. Una exhortación a recordar la palabra. A recordar a estos cristianos lo que los apóstoles le habían dicho. A recordar las palabras que fueron enseñadas. Segundo llamado, no solamente se queda Judas en un llamado, ¿cierto?, a recordar la palabra, no solamente es un llamado a estar alerta contra estos falsos maestros, sino un llamado a actuar, a hacer algo en estos tiempos de apostasía, a hacer algo. Estos cristianos, ¿cierto?, mientras estaban viviendo este problema, ¿cierto?, quizás división en la iglesia, aún dudas de su fe, dudas de, ¿será esto verdad? Yo me imagino a estos cristianos diciendo, ¿será esto que dice el líder, ¿cierto?, el pastor, verdad? Versículo 20 al 23 dice, pero vosotros, amados, ya sabemos las características de los falsos, pero vosotros, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. O sea, y note eso, pero vosotros, oh amados, vosotros amados. O sea, Judas hace un llamado a nosotros. Y ese llamado es a qué papel debemos jugar nosotros en tiempos de apostasía. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol que debemos jugar los cristianos en tiempos difíciles según Judas? Verso 20, parte A, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea, mientras hay hombres que van a apostatar de su fe, nosotros debemos estar edificándonos, hermanos, en la santísima fe. Nos edificamos en nuestra fe cristiana. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando profundizamos en la Escritura, es cuando nosotros nos estamos edificando en esa fe, en ese cuerpo de doctrinas fundamentales que el Señor nos ha dado. Nos edificamos, nos vamos creciendo a través de la palabra de Dios, a través del consejo de Dios. Hermanos, yo conversaba el otro día con un grupo de pastores que no hay mayor crecimiento y mejor pastoreo en una iglesia que cuando se predica la palabra de Dios. ¿Sabe cómo usted recibe la mejor consejería? No que el pastor lo vaya a visitar a la casa. Escuchando la palabra de Dios, poniendo atención y recibiendo buen alimento. Hablábamos un poco acerca del ministerio pastoral. Nosotros como pastores debemos preocuparnos, apacentar a la grey. O sea, estar preocupados de la salud espiritual de la gente. Pero la gente hoy día, y hablamos porque pasa en todas las iglesias con los pastores, es que la gente hoy día ve más al pastor como un visitador que como un teólogo. La gente hoy día no está acostumbrada, ¿cierto? Y prefiere a un pastor visitador
que a un pastor teólogo que esté estudiando la palabra y que venga el domingo preparado para predicar. Y que predique bien. Los que más escuchan los domingos la palabra de Dios son los que menos consejería necesitan después. Porque están siendo pastoreados por la palabra. Y no estoy diciendo que es malo visitar, ni es malo pedir consejo. Pero hermanos, cuando nosotros nos edificamos en la palabra, cuando usted comienza a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia, a poner atención en cada sermón, y no solamente poner atención, sino llevarlo a la práctica después, es ahí cuando usted se está edificando en esa santísima fe. Usted está creciendo, más y más. La palabra de Dios es la que nos hace crecer. Entonces, ¿qué debemos hacer en tiempos difíciles, en tiempos de apostasía? Nosotros seguir creciendo, seguir edificándonos en nuestras doctrinas fundamentales, en nuestra santísima fe que nos fue dada. Edificándonos en la palabra de Dios. Es por ello que en la iglesia, hermanos, la centralidad no la debe tener ni la experiencia, ni las emociones, ni los testimonios, ¿cierto? Ni incluso la cena del Señor. La centralidad la debe tener la palabra de Dios, no los cánticos de la iglesia, la palabra de Dios. Eso es lo central, el punto cúlmine de la adoración en la iglesia, punto máximo de adoración, la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto usted valora la palabra de Dios? ¿Leyó usted hoy día la palabra de Dios? Dice, no, pastor, no la leí, no tuve tiempo. No valoró la palabra de Dios. No puso atención a la palabra de Dios. Y hermanos, cansémonos de defendernos unos con otros. ¿Cierto? Yo he notado en el cristianismo que nos tratamos de defender unos con otros. Oh, no leí la Biblia de Dios, oh, yo tampoco. Entonces nos consolamos en lo malo. ¿Se da cuenta? Ando mal espiritualmente, oh no, yo también. Ay, ahora. ¿Se da cuenta, hermano? Nos vamos consolando con las cosas. En vez de cambiar, decir no más. En vez de exhortar, yo estar bien y exhortar a mi hermano y decir, hermano, ponte las pilas con el Señor. Nos consolamos. Porque andamos igual todos. Al 3 y al 4, como se dice vulgarmente. No, hermano. Edificándonos en nuestra santísima fe. ¿Qué más dice? Verso 20, la segunda parte. Orando en el Espíritu Santo. O sea, orar guiados por el Espíritu Santo. La iglesia, hermano, el cristiano nunca debe dejar de orar. La oración es como el aire que respiramos. Así de necesario en nuestra vida. Debemos orar. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar guiados por el Espíritu Santo. Y aquí nótese que hace una diferencia entre los apóstatas y los verdaderos cristianos. ¿Cómo eran los apóstatas? Sensuales, dice la Escritura, que no tienen al Espíritu. Pero el cristiano, ¿qué dice? Orando en el Espíritu. Porque el cristiano sí tiene el Espíritu. Y esa es la marca distintiva del creyente al no creyente. Nosotros tenemos al Espíritu. Y cuando oramos lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre un apóstata y un cristiano verdadero. Muchas veces de la boca para afuera, hermanos, dicen lo mismo. El cristiano como el apóstata. Judas sanaba, Judas alababa a Dios con sus palabras, Judas decía cosas lindas, pero Judas era del maligno. Entonces uno dice de repente, que habla lindo ese hermano, qué espiritual es. Hermano, ¿le conoce realmente? Nosotros también hablamos con los pastores, sobre todo con Pastor Iván, acerca de eso. Que de repente se acercan cristianos y hermano, el Pastor Iván es bien directo y una vez un hermano le dijo, pastor, doy gracias por su ministerio, lo admiro demasiado. Usted ha sido un referente para Chile en la doctrina de la gracia, en todo esto que Dios está haciendo. Y el pastor le dijo, hermano, ¿tú me conoces? ¿Tú conoces mi intimidad? ¿Tú conoces cómo yo trato a mi esposa? ¿Tú conoces si yo oro? ¿Tú me conoces en la intimidad para decir, alabarme tanto con tus palabras? A veces nos encandilamos, ¿cierto? Con ciertas personas no conociendo realmente cómo son. Hermano, el fruto se ve en la intimidad. En la intimidad de mi corazón. En mi intimidad con el Señor. Cuando yo estoy a solas con Dios. Cuando nadie me ve. Estoy yo aprendiendo, estoy meditando en la palabra. Estoy en oración.
eso, si yo estoy en comunión con el Señor, si estoy en oración, si estoy con la palabra, eso me da el poder para vencer la tentación. ¿Sabe por qué a veces andamos de derrota tras derrota? De desánimo tras desánimo. Porque no tenemos victoria en la intimidad. Porque no estamos en comunión con Dios, en oración y en lectura de la palabra, en estudio de la palabra, en mi intimidad. Porque estamos tan ocupados en otras cosas. Estamos tan ocupados en mí mismo, en mi yo, que no tengo tiempo para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dejé una mañana para el Señor? Que dejé la noche para Dios. Estaba cansado quizás, o que tuve hasta pega ese día, pero necesitaba de la palabra, anhelaba de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo, orar guiados, orar en la voluntad de Dios. Eso muestra una voluntad del hombre dependiente a Dios. Los cristianos dependiendo de su Dios, orando guiados por el Espíritu, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué más dice verso 21? ¿Cómo debemos estar nosotros en estos tiempos de apostasía? Conservaos en el amor de Dios. Que no se interponga, hermanos míos, el pecado en nuestra relación con Dios, sino que esa relación de amor la conservemos en piedad, en santidad. Conservarnos en el amor de Dios, en la comunión con Dios, en la santidad con Dios. Lo mismo que recalcaba recién. Eso es el resultado de la oración y de la palabra. De la oración y de la palabra es el resultado. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí la misericordia se refiere al inminente regreso del Señor, ¿cierto?, en estos tiempos de apostasía, en tiempos difíciles. O sea, esperamos, no habla de la esperanza que nosotros tenemos de que el Señor regrese, de la misericordia de nuestro Dios, ¿cierto?, que es para vida eterna. Tenemos una esperanza los cristianos, ¿cierto?, de que el Señor un día va a regresar y que su misericordia, o por su misericordia y su gracia, nosotros vamos a ser llevados con Él para estar siempre con Él, porque hay una promesa, ¿cierto?, y una seguridad de vida eterna que nos ha dado el Señor. Entonces, esperando la misericordia de nuestro Señor, que es para vida eterna. Es el regreso del Señor y la esperanza que nosotros tenemos como sus hijos. ¿Qué más dice verso 22? Algunos que dudan, convencedlos. O sea, cuando hay apostasía dentro de la iglesia, algunos que dudan, convencedlos. O sea, la palabra aquí quiere dar a entender que nosotros debemos ser compasivos con los que dudan. Sobre todo los que estamos en el liderazgo. Dice que nuestra defensa debe ser humilde, debe ser reverente. Debemos estar preparados para todo aquel que levante argumento en contra de la verdad, dice la Escritura a nosotros, pero esa corrección y ese redarguir debe ser en el Espíritu, debe ser con misericordia y tratando de persuadir, ¿cierto?, a la verdad a aquellos que se oponen. ¿Cierto? Porque nosotros no sabemos que si Dios les conceda que se arrepientan. Amén. ¿Recuerdan ese versículo? Que debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con humildad, con algunos que están confundidos, ¿cierto?, que tienen dudas, porque probablemente Dios les pueda conceder el privilegio de que se arrepientan. A eso se refiere, a aquellos que dudan, ¿cierto?, que fueron engañados, ¿cierto?, de ciertas ideas por estos falsos maestros. Debemos convencerlos, ser compasivos y darles argumentos no de nuestras propias ideas, sino de lo que nace de la palabra de Dios. Amén, de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es la otra forma o cómo nosotros debemos estar también en estos tiempos de apostasía? Dice a otros, o qué debemos hacer, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y la palabra aquí nos está diciendo, ustedes salven el alma, porque la salvación sabemos que es de Dios. ¿Cierto? Aquí la palabra salvación quiere decir rescatar. O sea, lo que está diciendo estas personas, por el engaño, por lo que enseñaron estos hombres, están en peligro, van directo a la condenación. Ustedes pónganse en medio, traten de rescatarlos del peligro en el cual se encuentran. ¿Cómo rescatan? Predicando la palabra de Dios, predicando la verdad, mostrándoles la Escritura. A otros salvar, rescátenlos. O sea, quiere decir que debemos ponernos en el camino en el cual ellos van,
¿cierto? Como Aarón, cuando la muerte había comenzado ahí en el pueblo de Israel, dice por la murmuración del pueblo, por la rebelión de Coré, dice que Aarón corrió con el incensario y ¿qué hizo? Se puso entre los vivos y los muertos, dice la Escritura ahí. Esa es la tarea del cristiano en la predicación del Evangelio, ponerse entre los vivos y los muertos para anunciar las verdades de Dios. Los falsos maestros lo han puesto a estas personas en un camino al infierno, pero nosotros debemos predicar la palabra para que ellos puedan ser sacados de ese camino. Como dije, no está hablando de que nosotros podemos salvar el alma, sino que nosotros podemos rescatar de ese camino, sacarlos del camino, mostrándoles el camino correcto, el camino de Cristo, la palabra de Cristo. Y dice, y de otros, o sea, habían varios grupos, algunos que dudaban, otros que estaban camino derechamente al infierno, ¿cierto? Y de otros dice también, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. ¿Qué quiere decir aquí con temor? Quiere decir con cautela, con precaución. O sea, de otros tengan misericordia. Están engañados, están sin Cristo, pero con cautela. No sea que tú vayas a ser atraído por sus ideas, que no sea que tú vayas a ser atraído por su pecado, por su concupiscencia. Porque a pesar de que tienes que tener misericordia, ¿cierto? Debes aún odiar la ropa contaminada. O sea, lo que ellos han hecho producto de su pecado. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, todo el resultado de su conducta, a eso se refiere. Todo lo que ha contaminado sus conductas pecaminosas. Todo lo que han hecho por su inmoralidad. O sea, debemos tener misericordia, pero con cautela, con precaución, porque yo puedo ser tentado. Puede ser con sus falsas ideas o con su propio pecado. Porque ellos han manchado su ropa. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de cristianos, o sea, no cristianos, personas que decían ser cristianas también, pero que viven en pecado. O sea, con el Tania Oncomáis, lo que quiere decir, ahí está, que no compartan la mesa con ellos, la comunión con ellos, o sea, lo que está diciendo, excluyanlos de la congregación. Está hablando de exclusión. O sea, ellos no son cristianos, claro, obviamente, son cristianos, o sea, personas profesantes, pero apartadas, o sea, apóstatas. Apóstatas. ¿Levantó la mano, hermano? Ah, está sacando una mosca. Pero con el tal ni aun comáis se refiere a la comunión en la iglesia. O sea, con el tal no tengan relación, con el tal no compartan la mesa, la cena del Señor, ¿cierto? Con el tal fuera de la iglesia. ¿Me entiendes? Con el tal ni aun comáis, a eso se refiere a la comunión. O sea, un cristiano que vive en pecado, que vive en fornicación, que vive mentiras, ¿cierto? No es cristiano, aunque profese ser cristiano. Y con el tal ni aun comáis. Entonces, esto es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, en nuestros tiempos complicados, en estos tiempos difíciles. O sea, Judas le dice incluso aborrezcan sus prácticas, aborrezcan ese pecado, porque sus ropas están contaminadas, están sucias de inmoralidad, porque se llevan por sus propios instintos. De algunos que estos falsos maestros engañan, tengan misericordia. A otros, sáquenlos de ese camino, traten de hacer lo posible para que sean arrebatados del fuego. A los que dudan, ¿cierto?, están ahí, convénzalos. Pero de otros tengan misericordia, pero con cautela, con temor, con precaución, con prudencia. No sea que tú vayas a ser tentado por eso. ¿Se da cuenta del llamado que nos hace Judas? Y por último, hermano, también nos hace un llamado a confiar en el poder de Dios. Y esto tiene relación más o menos con el primer sermón que vimos en esta serie. Este es un hermoso llamado, con una hermosa bendición. Y que dice el verso 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, qué hermoso escuchar, ¿es cierto?, de Judas estas palabras, o leer desde Judas estas palabras. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban en aflicción. Estaban quizás sin saber qué hacer por estos falsos maestros.
grupos en la iglesia, algunos dudando, otros caminando al infierno, otros netamente enseñando falsas doctrinas, ¿cierto? Y estaba el otro grupo que eran los verdaderos cristianos. Pero Judas le dice, ustedes confíen en el poder de Dios, porque si ustedes tienen al Espíritu, si ustedes son verdaderos cristianos, van a ser guiados por el Espíritu y van a ser guardados sin caída. Mire qué hermoso, guardados sin caída, porque Dios, el Todopoderoso, es poderoso para guardarnos sin caída en tiempos difíciles, para guardarnos sin caída en tiempos de apostasía. Esto nos dice que un cristiano verdadero no apostata de su fe. Y Dios es poderoso para salvar, dice la Escritura en Hebreos. Dios es poderoso para consolidar nuestras vidas, para afirmarnos. Dios es poderoso para socorrernos en tiempos de aflicción. Dios es poderoso para someternos. Dios es poderoso para guardarnos en completa paz. Dice, tú guardarás, Isaías, en completa paz. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él es poderoso. Dice Efesios 3:20 que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Y ese que es poderoso para todo eso, para salvar, para socorrer, para consolidar, para someter, para guardarnos en paz, para hacer más de lo que nosotros pensamos, es poderoso también para guardarnos sin caída. Gloria a Dios por eso. Qué maravilloso saber, hermanos, que en tiempos difíciles no apostataremos definitivamente de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él nos guarda. Él nos guarda. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y no solamente guardarnos sin caída, ¿qué más dice, hermanos? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué maravilloso esto también cuando pensamos nosotros lo que éramos antes, cómo éramos muertos en delitos y pecados, impíos, dice la Escritura, pero Él un día, por su gracia, por su misericordia, nos presentará sin mancha delante de su gloria. ¡Wow! O sea, el Señor me va a ver, me voy a presentar delante de Él y Él me va a ver sin mancha, sin pecado, a pesar de todos los pecados que yo he cometido. Porque en Cristo somos justificados, porque en Cristo somos limpiados. Y un día Él mismo, aquel que es poderoso para guardarme, Él también me presentará sin mancha, con gran alegría. Hermanos, Él es nuestro guardador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro todo, ¿cierto? Pero también dice el texto que es nuestro Salvador. Verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, no solo es nuestro guardador, sino nuestro Salvador. Por tanto, a Él sea la gloria. Él es el que merece la gloria. Aquel que nos guarda sin caída, aquel que nos presenta sin mancha, ¿cierto? Aquel que es nuestro Salvador, a Él sea la gloria. El imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, qué tremendo es eso. Qué tremendo es saber que Dios nos guarda a nosotros sin caída. Que nada de esto depende de nosotros. De principio a fin es de Dios. De principio a fin es obra de su gracia redentora. De principio a fin es obra de su gracia salvadora. De principio a fin. Él nos salva, Él nos elige antes de la fundación del mundo. Él nos llama en la salvación. Él nos regenera en ese instante. Él nos justifica. Él nos santifica. Él nos adopta. Él nos glorifica. Él nos guarda en ese caminar. Desde la justificación hasta la glorificación aquí en la tierra, ¿cierto? Hasta nuestra muerte. Nos guarda sin caída. Y también nos glorifica. Un día nos glorificará. Un día seremos transformados conforme a su imagen. El único y sabio Dios. Ese único Dios verdadero que nosotros tenemos. Ese sabio, toda sapiencia está en Dios. En Cristo están escondidos, dice Colosenses, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él. Él es el único
y Él es el todo sabio. Él es nuestro Salvador. A Él sea la gloria y majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano, qué maravilloso terminar la carta así, con esperanza, a pesar de las luchas que estaban viviendo estos cristianos. Judas en estos 2 versículos les llama a la esperanza, les llama a poner su confianza en Dios, que en tiempos difíciles Dios nos va a guardar, Dios nos va a preservar. Hermanos, se nos vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, estamos dentro de un cristianismo que no está siendo perseguido, por lo menos en este país, pero sí está apostatando de su fe, sí está siendo débil por su falta de comunión con Dios. Pero qué bueno es para nosotros los cristianos verdaderos saber que tenemos un Dios que no nos dejó solos, que pueden venir tiempos difíciles, que la iglesia puede estar en aflicción, pero Él no nos ha dejado solos, Él nos guarda. Tenemos un Dios, hermano, soberano, un Dios que previó todas las cosas. Nada escapa de la mano de Dios. Un Dios que decretó todas las cosas, todo lo que iba a acontecer. Nada de lo que sucede, ni aún lo más mínimo, está fuera del alcance de la sabiduría y del decreto de Dios. Todo está bajo su poder. Y este Dios poderoso nos guarda y nos presentará un día sin mancha delante de su gloria. Hermanos, sin mancha, sin pecado, porque Cristo pagó por nuestro pecado. Porque Cristo murió en mi lugar. El domingo, ¿cierto?, recordando un poco la muerte, la resurrección de Cristo como Semana Santa, vamos a hablar acerca de eso. Acerca de lo que el Señor hizo por nosotros. Acerca de ese sacrificio precioso, vicario, sustituto, que usted debía sufrir. Hermano, Él sufrió el castigo del infierno que usted debía sufrir. Él sufrió el dolor que usted debía sufrir. Hizo una obra completa, una obra eficaz en la cruz. Y por medio de esa obra Él también nos guarda hasta el día de la glorificación. Gloria a Dios por eso. Nadie más que Dios se lleva la gloria. Vamos a orar, hermanos. Y gracias por este libro que nos ayuda a entender y a estar alertas, amén, contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Oramos. Padre amado, en el nombre de Cristo, gracias por su palabra. Gracias por esta carta, Señor, de Judas, que le han podido sacar provecho, Señor, y aprender acerca de las características de los falsos maestros y lo importante que es que nosotros contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Padre, ayúdanos, denos conocimiento, sabiduría, gracias para tener una comunión más íntima con usted, Señor. Hacer hombres más de oración, mujeres de oración, Padre. Ayúdenos, Señor. Alabamos su nombre, Padre, y rogamos su bendición en lo que resta del culto en Cristo Jesús. Amén. Salvador,